Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Hombres con Propósito, el programa de Life and Strength, Vida y Fortaleza de nuestra iglesia aquí en Tijuana. Es un gusto saludarlos a todos. ¿Cómo están? Espero que tengan un excelente inicio de semana. Que haya tenido un buen fin de semana en compañía de sus familias y seres queridos y que hayan tenido un excelente lunes. Pues vamos a continuar con los siguientes capítulos del análisis de nuestro libro, del Conforme al Corazón de Dios, 70 características de liderazgo extraídas de la vida del rey David. Es publicado por Caligrama y lo escribió Fernando Baeza. Y como siempre vamos a analizar hoy otros dos capítulos. Como lo hemos platicado en estas últimas semanas, son capítulos bien cortitos, muy sustanciosos. No me gusta mucho esa palabra, pero vamos a decir muy sustanciosos. Son dos capítulos que hablan sobre la vida del rey David, en ciertos episodios de la vida del rey David, donde puedes extraer lecciones de liderazgo, donde el rey David demuestra cómo con fe, con esa fe inquebrantable que tenía en Dios y siguiendo sus indicaciones, siguiendo todos sus elementos, logra crear, construir o edificar y solidificar el reino de Dios en la tierra en esas épocas. Y de toda esa vida tan rica y acontecida que tuvo el rey David, sacamos 70 lecciones de liderazgo que podemos mantener ahí. Hoy nos toca analizar el capítulo 24 y el capítulo 25, pero antes de ya entrar en forma al programa, me gustaría agradecer a nuestros pastores, a la pastora Lorena, al señor Libardo, y a los pastores Rafael Mitre, la pastora Griselda Enríquez, y a todos nuestros líderes en la iglesia, tanto en la Gran Cosecha Sobrenatural como en Life and Strength, crear este contenido para ustedes y llevarlo a cabo, ¿ok? Y me gustaría, antes de empezar, elevar una plegaria al Espíritu Santo para que nos dé palabra, entendimiento, discernimiento, para que podamos extender la palabra de Dios por todos lados y a todas las voces que podamos, y a todas las mentes que podamos alcanzar. Entonces te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces el capítulo 24 es: un hombre conforme al corazón de Dios escucha, reconoce y acepta las disculpas sinceras. Bueno, aquí este capítulo inicia con una pequeña anécdota de la vida del rey David, donde el rey David ya había ayudado y había ya consolidado su liderazgo en el reino de Israel, y a pesar de que había sido un líder destacado con ciertos puntos de vista muy sólidos en cuanto a lo que tendría que ser el reino, y que había demostrado que esa sabiduría y ese entendimiento de la situación, que estaba creando una nueva mentalidad en el pueblo. Había gente que lo seguía traicionando, había gente que abusaba de ese entendimiento. Y en este caso, hablamos de épocas antiguas, los castigos eran terribles, no eran castigos que en este momento eran impensables, pero en ese momento eran lo más sensatos que podamos decirse. Entonces, el rey David, en este caso, mucha gente le solicitaba castigos a esas personas que lo traicionaban, y el rey David siempre se negó a utilizar las medidas extremas para este tipo de castigos. ¿Por qué? Porque el rey David tenía muy claro que tenía que escuchar a las personas, reconocer y analizar la situación y aceptar que todas las personas nos equivocamos y que un error no define nuestro carácter o nuestra funcionalidad como individuos. Me explico. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las personas o toman decisiones precipitadas
por alguna cuestión particular donde no escucharon los argumentos que tenían una u otra persona, no reconocieron la situación, no entendieron cuál era la situación que estaba viviendo. Las situaciones son complejas, como todos los seres humanos somos complejos, somos personas que tenemos muchos matices, y esos matices al momento de tomar una decisión siempre hay que reconocerlos, porque nos pueden dar un contexto distinto de lo que está sucediendo. Y cuando finalmente identificamos el error o identificamos la situación, ¿cuántas personas son capaces de aceptar ese error? Bueno, el rey David, que en este caso ya era una persona ya con una amplia sabiduría para poder dirigir al pueblo, y bueno, un hombre que ya había entendido desde muy chico cuál era su papel para desempeñar en su vida, entendía estas tres características para poder analizar las situaciones. Entonces, muchas veces, y aquí en este caso, una persona que ya había en el libro, perdón, me explico, en el libro, una persona que ya había traicionado al rey David y que todos sus consejeros le pedían que el castigo tendría que ser la muerte, porque, reitero, en esa época se estilaba, pues el rey David nunca quiso tomar esa determinación, esa decisión, mejor dicho, tan determinante. El rey David era un hombre más que estaba enfocado hacia la negociación, hacia escuchar esas palabras, pero la presión de sus consejeros ya muy insistente de que esta persona tenía que hacer un castigo. Pero en una última instancia, la mujer de este personaje bíblico que se llama Nabal va a ver al rey David y le explica la situación y se disculpa con él, en nombre de él, mejor dicho, con el rey David. Y el rey David ahí entiende que la característica principal de un cristiano tiene que ser aceptar las disculpas. Una de las características principales de un cristiano tiene que ser aceptar las disculpas sinceras. Todos nos equivocamos en esta vida. El rey David entendía que entonces el rey David, cuando escuchó a esta mujer, reconocen esas personas que cometieron un error, un acto de humildad. Escucha a esta persona, el primer acto de humildad, reconoce que se equivocaron, segundo acto de humildad, y acepta las disculpas de estas personas, tercer acto de humildad. Todo esto generó de que no ocurriera una tragedia mayor a una traición, que por más grave que fuera, en este caso con el rey David lo perdonó porque entendieron que la situación iba en ese sentido: escuchar, reconocer y aceptar las disculpas sinceras. Hay muchas ocasiones decimos que hay que abrir nuestro corazón a estas situaciones para entenderlas. Muchas veces durante nuestra vida, cualquiera persona que me esté escuchando ha cometido errores. Siempre, todos hemos cometido errores alguna vez. Lo importante es, como la persona que cometió el error, es reconocer ese error, aceptar que nos equivocamos y ofrecer la disculpa pertinente a la persona que en este caso ofendimos. Y de la persona que fue ofendida, siempre hay que escuchar a nuestro interlocutor. Reiteramos, reconocer que el error de esta persona es un error que, por más malintencionado que sea, pues ya lo está reconociendo, no se están llevando por el orgullo, y aceptar esa disculpa. Y creo que aquí en la página 109 se determina bien la sustancia de este capítulo. Leo, es la página 109 del capítulo 24. Es David, que sabe escuchar y reconoce la sinceridad de las palabras de la mujer, que contrastan con la necedad y crueldad de su marido, detiene su mano de causar un gran daño y le perdona la vida. Y recibe todo lo que la mujer ha traído como presente, despidiéndole en paz. Puede volver tranquila a su casa porque nada le sucederá a su familia. Es decir, en una situación de este tipo, donde hay un abuso de confianza, donde la situación se salió de las manos, se salió de control, es importante siempre escuchar, reconocer y aceptar las disculpas, y en este caso también aceptar nuestras culpas de ambas partes. Es un acto de humildad, siempre, porque reitero,
nuestra voluntad a veces o nuestros mismos caracteres nos impiden ofrecer una disculpa, o nuestro mismo orgullo nos impide ofrecer una disculpa. Pero es importante que nos vistamos de humildad para poder reconocer tanto las falencias como las virtudes. Y en este caso, cuando entendamos que esa potestad nuestra, que es una potestad del ser humano, que es recibir las disculpas y ofrecerlas, veremos que toda nuestra vida va a cambiar. Y ese ejemplo, que es lo importante de este capítulo, ese ejemplo que uno muestra ante las personas con las cuales convive, va a cundir en todos nuestros allegados. ¿Por qué? Porque el buen ejemplo cunde. Así como el mal ejemplo cunde, el buen ejemplo también cunde. Y al extenderse ese buen ejemplo, siempre va a ser mucho más beneficioso para nuestra comunidad, el entender que tanto ofendido como ofensor son capaces de reconocer tanto la culpa como virtudes. Y bueno, es un capítulo muy bonito que tiene una enseñanza muy bonita. Pero vamos a ir adelante. Y ahora es el capítulo 25. Y el capítulo 25 igual viene de, como les he platicado, van encadenados un capítulo con el otro y se complementan. Y aquí el capítulo 25 habla de un hombre conforme al corazón de Dios, respeta la autoridad establecida. Bueno, ya entendimos que para poder ofrecer disculpas y aceptar las disculpas, tenemos que tener ese acto de humildad para reconocer y aceptar. Bueno, pero no siempre las personas pueden entender eso. Y siempre tendremos una autoridad que tendrá está revestido con el liderazgo que todos le hemos otorgado, y que será la última instancia en la cual dirimiremos los conflictos o las situaciones a las cuales vamos a resolver. Y esa autoridad, al momento que la respetemos, pues entenderemos que sí, será el fiel de la balanza para entender no quién tiene la razón, sino quién tiene que dar el primer paso para disculparse o para ofrecer una disculpa o aceptar esa disculpa. Nuestras autoridades, en este caso hablo de las autoridades cristianas, son personas con muchísima experiencia, años y años de labrar y caminar calles y labrar voluntades y capturar almas para la gloria del Señor. Estas autoridades con esa vasta experiencia, por supuesto, han resuelto muchas situaciones alrededor. Esa autoridad que tienen ha sido revestida por nuestro Señor y nosotros mismos, que los aceptamos como líderes. Y es muy importante respetarlos y respetar su autoridad, porque si no respetamos su autoridad, simple y sencillamente iríamos de un lado para otro como veleros en el mar, en una tormenta, sin un rumbo fijo. Entonces, reitero, aquí mi ejemplo, que lo estoy pensando bien, es lo que trato de decir es de que estas autoridades, con base en su experiencia, han logrado dilucidar muchas de las situaciones que posiblemente nos enfrentemos cuando acudamos a ellos. Y esa autoridad que nos permite mantener un rumbo fijo hacia un lado o hacia el otro, y que nos van liderando para poder acercarnos a una espiritualidad sana, que es lo que en realidad buscamos en todo eso, se han ganado ese respeto, no se lo merecen, se lo han ganado a lo largo de muchos años de estar trabajando en la misión del Señor y de los caminos del Señor. Entonces, cuando hablamos de una falta de respeto a la autoridad, esa falta de respeto a la autoridad es cuando no entendemos que estas personas nos quieren ayudar y nos intentan dar una solución, y simplemente no los escuchamos. Esa autoridad que ellos pierden, y que esa autoridad que no logramos aceptar, pues simple y sencillamente va en detrimento de nosotros mismos.
Por eso es importante escucharlos, por eso siempre es importante acercarnos a nuestros líderes. Nuestros líderes son siempre personas muy abiertas, de corazón incorruptible, que siempre van a tener una palabra de aliento para nosotros. Y es importante ese respeto. Y aquí en el libro, regreso a él, hay un ejemplo que dice el escritor, que cuántas iglesias, cuántas divisiones en las iglesias no hubiéramos podido evitar si hubiéramos aceptado la primera regla que nos pide el Señor, que es aceptar a nuestros líderes y respetar a nuestros líderes, ¿no? Leo aquí, en mi vida, es la página 112, en mi vida de cristiano he visto múltiples ocasiones en las cuales algunos mal llamados hermanos, basados en falsos llamados hacia el pastorado e hinchados de orgullo y soberbia personal, han dividido iglesias y ministerios, trayendo consigo sufrimiento y la confusión. Así es. El simple hecho de que no respetamos a nuestros líderes puede ocasionar muchos perjurios en la vida de una comunidad y una espiritualidad sana. A veces pedimos que estas personas regresen al buen camino y los juzgamos por eso, o los juzgamos por irse al mal camino, pero olvidamos que al final de cuentas el único que juzga nuestro actuar es Dios. Nosotros tenemos que entender que el respeto a nuestros líderes es el primer paso y el primer cimiento para lograr una espiritualidad sana, y que esa espiritualidad y que ese ejemplo debe de cundir hacia todos nosotros. Bueno, por hoy es todo. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Saludos a todos los que se conectaron, a la señorita Guadalupe Aurora, a la señorita Almita Sánchez, a todas las personas que estuvieron conmigo. Nos vemos dentro de 8 días, no sin antes invitarlos a una semana más de contenido, de Life on Strength. Mañana tendremos nuestro servicio a las 6:30 de la tarde. El miércoles, la señora María Moore y la pastora Guillén, un programa más del Ministerio de Mujeres No Está Sola Sin Fronteras. El jueves, nuestra pastora con estudio de la palabra. Tendremos el análisis de otro capítulo más de la Biblia, que es el 1 de Corintios 15, si no mal recuerdo. El viernes, nuestra intercesión con la pastora María Moore. Y el domingo, nuestro servicio en la iglesia de Campestre Murúa, allá en Avenida San Blas, en Tijuana, Baja California, domingo 11 de la mañana con nuestros pastores Rafael Mitre y la pastora Griselda Enríquez. Por mi parte es todo. Que tengan una excelente semana y nos vemos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga y muchas bendiciones.